Los fenómenos asociados a la electricidad tienen su origen en la observación, hecha hace mucho tiempo, de cuando ciertos materiales que eran frotados contra otros adquieren la propiedad de atraer otros objetos. El caso típico de el paño frotándolo con una vara o el peine con el pelo y luego como los papelitos se atraen. Estos son procesos que se llaman electrificación por frotamiento. Y para describir la alteración en las propiedades del material se dice que ha sido cargado o que ha adquirido carga eléctrica, y entonces vamos a poner énfasis en carga, porque después de muchos experimentos y estudios se llega a la conclusión de que la electrificación por rozamiento no representa un proceso de creación de carga, sino que más bien es una separación de dos tipos de carga que ya se encontraba en cantidades iguales en el material que ya podemos decir neutro. Entonces ahí es donde separamos la carga de positiva y negativa. La carga positiva se va a definir eh, como aquella que queda, por ejemplo, en una barra de vidrio después de que ésta ha sido frotada con un paño de seda. Entonces, si nos tenemos una barra, es uno de los ejemplos más clásicos. Uno lo frota con el paño y cuando terminamos, uno asigna que quedaron cargas positivas. Por el otro lado, la seda, vamos a hacerla por acá, queda con cargas negativas luego de la frotación. La idea es que la separación de cargas, al ocurrir, nos quedan la misma cantidad de uno y del otro lado. Ahí es donde ponemos el énfasis en donde no hay una generación, hay una igualdad, nada más hubo un traspaso, donde antes de frotar había una neutralidad y al frotar deshicimos esa neutralidad. La implicación que hay detrás de todo esto, y que fue confirmado después con más experimentación, es que la carga eléctrica, lo que estamos llamando carga, se conserva. En el sentido de que la carga neta total no puede ser creada ni destruida y las fuerzas entre estas cargas eléctricas van a ser o de repulsión o de atracción. Estas investigaciones, las primeras, fueron realizadas por Coulomb en el año 1785 y el resultado tiene que ver con lo que se terminó llamando la ley de Coulomb. Muchas veces se utiliza la letra Q para el símbolo para representar la carga eléctrica, y en una situación general la carga de un objeto se distribuye de una cierta manera, ya sea por su superficie o en todo su volumen, y la fuerza entre dos objetos va a depender tanto de esa distribución como de la cantidad total de carga que haya. Entonces, como resultado de esto, se ha encontrado conveniente tomar como caso inicial tener cargas puntuales, así como teníamos masa puntuales en mecánica clásica. En electromagnetismo uno en principio puede tomar cargas puntuales y luego tener entonces distribuida en alguna masa estas cargas puntuales punto a punto, puede ser sobre una superficie, sobre un volumen, pero el caso inicial que uno toma es una carga puntual donde se conserva ahí toda la carga. Exactamente en un punto geométrico del espacio tenemos la carga localizada. Y esto es una idealización, pero puede ser aproximada en condiciones de laboratorio, haciendo que la distancia de separación sea muy grandes. Esto es lo mismo que ocurría en mecánica clásica con las masas puntuales. Entonces, una forma de resumir el problema fundamental en la teoría del electromagnetismo es que trata de resolver lo siguiente. Tenemos algunas cargas en algún lado, tenemos otras cargas en otro lado, se pueden mover inclusive, y la pregunta es, cuando estas cargas se mueven, ¿qué le ocurren a las cargas del otro lado, sean del signo que sean? La solución clásica viene en forma de una teoría de campos. De campos tiene que ver con que todo el espacio está permeado, está lleno por todos lados de campos eléctricos y magnéticos, siempre que tengamos una carga. Si tenemos una carga, esta carga tiene alrededor campo eléctrico, campo magnético y una segunda carga, Q', en presencia de los campos que
tienen que ver con Q, siente una fuerza. Los campos entonces transmiten la influencia de una carga a la otra, de la Q a la Q' mediante la interacción. Cuando una carga no solo se mueve, sino que está acelerada, una porción del campo se va en algún sentido y se va además a la velocidad de la luz, llevándose energía, momento y momento angular. Básicamente estamos diciendo, nos estamos refiriendo a la radiación electromagnética, luz. Nuestro interés entonces no va a tener que ver con el estudio de fuerzas entre cargas, sino más bien la teoría de los campos en sí mismo. Pero en principio uno necesita una carga para producir un campo electromagnético y necesita otra carga para que lo detecte. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar por ver las propiedades de una carga eléctrica. Entonces, lo primero que hay que decir es que, como dijimos, la carga viene en dos variedades. Tenemos la carga positiva y la carga negativa. Esto es porque los efectos tienden a cancelarse. Si uno tiene más Q y menos Q en el mismo punto, podemos decir que es lo mismo a que no haya nada ahí. Esto suena obvio, lo es, pero hay que contemplar otras posibilidades, porque si hubieran muchísimas cargas distribuidas, uno en principio no sabe, podría ser neutro, podría ser exactamente lo mismo que no haya nada en términos de cargas eléctricas y podríamos no saberlo. El hecho extraordinario es que las cargas negativas y positivas suelen ocurrir exactamente en igualdad de cantidades, en una precisión fantástica, lo cual hace que sus efectos sean casi siempre neutralizados. Si no fuera por esto, estaríamos sujetos a fuerzas enormes. Ya hemos dicho la comparación entre lo que es la fuerza de gravedad con la electromagnética. Sin embargo, como está todo tan neutralizado en el día a día, no sufrimos estas fuerzas electromagnéticas porque está bastante neutralizado. Para tener una idea, una papa explotaría muy violentamente si la cancelación entre cargas sería imperfecta si fuera tan chico como una parte en 10 a la 10, o sea, que si la neutralización no fuera suficientemente perfecta, la fuerza sería increíblemente grande y muy perceptible. Entonces, lo primero que tenemos es la variedad de las cargas, que es que sean positivas y negativas. Lo segundo que hay que decir es que la carga se conserva. Lo que dijimos, no puede crearse, no puede destruirse, y de alguna forma es decir que lo que hay ahora siempre ha estado y siempre va a estar en cuanto a cargas en un sistema determinado. Entonces, el total de carga en el sistema está fijo y esta es la conservación de carga global. Uno puede decir algo más fuerte porque la conservación global nos permitiría que un pedazo de carga desaparece de repente de una ciudad y aparezca en otra ciudad muy lejana instantáneamente, y sabemos que esto no pasa. Entonces, si la carga estaba en una ciudad y se fue a la otra, tuvo que haber pasado por algún camino continuo de una ciudad a otra. Básicamente lo que estamos diciendo, no solo que hay conservación global, sino que también hay conservación local. La unión de estas dos cosas van a estar relacionadas con algo que se llama la ecuación de continuidad. Lo tercero que hay que decir es que la carga está cuantizada. Aunque la verdad es que en electrodinámica clásica no va a ser importante esto en principio. El hecho es que la carga eléctrica viene en pedazos discretos, múltiplos enteros de la unidad de carga. Entonces, si nos enseñamos Q, 2Q, 3Q, 4Q, eso es lo que va a ser discreto. Y para ir directamente a quién tiene esta propiedad, lo que hacemos es asignarle a el electrón, parte de un átomo, le asignamos una carga que le llamamos -e.
el protón le asignamos una carga que es más E, y el neutrón tiene carga 0, pero eso, digamos, es por tomar una partícula en particular, porque después los pi mesones también tienen carga más E, también 0 y también menos E, dependiendo de cuál estemos hablando. Un núcleo de carbono tiene 6E, y así con cada cosa que tomemos en cuenta. Nunca va a tener una carga fraccionaria, por ejemplo, salvo que hablemos de quarks, pero no los vamos a estar ya yendo tan lejos, porque si bien los quarks, que es lo que de lo que están hechos los neutrones y los protones, no parecen los quarks existir como solos en la naturaleza, quarks libres, así que por ahora solo vamos a tomarlo como cargas enteras. La unidad de carga es muy chica, por razones prácticas es apropiado ya directamente ignorar esto, de la misma forma que con el agua uno sabe que está hecha de moléculas discretas, sin embargo uno lo toma como un fluido continuo. De hecho, Maxwell tenía una visión bastante parecida a esto. Él no sabía nada de electrones o protones y seguramente bajo esas circunstancias, esos marcos, podía pensar que se podía dividir en cualquier tamaño, tanto como uno quisiera. Hay que hacer un pequeño comentario sobre los sistemas de unidades, que dependiendo de la literatura y las fuentes puede variar. El sistema de unidades gaussianas, que tienen que ver con el centímetro gramo segundo, tenemos acá como referencia cómo estaría la ley de Coulomb, más allá de que todavía no la vimos, pero es nada más para ver cómo difieren. Está el sistema internacional, el MKS, metro kilogramo segundo, y el Heaviside-Lorentz, que difiere en un par de cosas. Por ejemplo, algunas constantes epsilon 0 las llama igual a 1, algunas constantes más también. En general, lo que se suele usar es el SI. El Gaussianas también. El sistema Heaviside-Lorentz es más para los que hacen teoría de partículas elementales. Si bien el sistema gaussiano tiene algunas ventajas teóricas, en general se prefiere el SI porque está asociado a unidades más familiares, como puede ser los voltios, los amperes y los watts. Por ahí en mecánica newtoniana nosotros teníamos F igual a ma, y según que era F, que consideramos como la fuerza, en general uno podía cambiar de unidades y uno no tenía ningún problema. Generalmente las ecuaciones seguían siendo las mismas. Pero en el electromagnetismo, como podemos ver en estos casos, puede variar según el sistema de unidades. Entonces, en general, vamos a intentar mantenernos en las unidades SI, MKS, que es el Sistema Internacional de Unidades, el MKS, metro kilogramo segundo, amperio para la corriente eléctrica, Kelvin para la temperatura, el mol y la candela para cantidad de sustancia e intensidad luminosa respectivamente. Aunque no los utilicemos, esos son los que son del SI, y de ahí se deducen todos los demás: las unidades de volumen, la de densidad, las unidades de fuerza, las unidades de energía, por ejemplo también las unidades, el hercio, 1 sobre segundo, los newton, pascal, el joule. Bueno, todas las demás unidades salen de esas, y entonces el sistema MKS, el sistema SI, es el que vamos a estar tomando en general. Y bueno, por eso era muy importante aclarar cuál es el sistema de unidades que íbamos a estar tomando para el caso de electromagnetismo: el sistema SI de unidades.